Mi nombre es Matías Malves, soy estudiante del CELAC de Ingeniería Civil y soy ayudante del proyecto futuro en el departamento de matemáticas, específicamente álgebra. En esta sección vamos a ver lo que son el tema de las progresiones y en específico qué es una progresión aritmética o una PA. Primero debemos entender qué es una progresión. Una progresión es una sucesión de términos definidos en los números naturales. Eso lo entendemos como una sub n. Entonces una sucesión se entiende como una sucesión de términos consecutivos uno después del otro, hasta llegar a un número n, tal que n pertenece a los números naturales. Una sucesión es un conjunto de números ordenados, tal que el término a sub 3 con respecto al término a sub 2 tiene un orden específico, al igual que la sub 4 con la sub 3 y la sub 4 con la sub 5. Entonces una progresión aritmética en específico se trata que la diferencia entre un término y el otro término tiene una diferencia constante. La diferencia, por ejemplo, entre el término a sub 1 y el término a sub 2 va a tener una diferencia constante de d. Una diferencia de d. La característica principal de una progresión aritmética es que siempre se le suma un número constante, en este caso d. Entonces, la diferencia entre el término a sub 1 y la sub 2 se diferencia en una unidad d. Al igual que la diferencia entre el término a sub 2 y a sub 3 se diferencia en una unidad d. Esa es la principal definición de una progresión aritmética. ¿Cómo la definimos o cómo la denotamos? Tal que primero tenemos una función a sub n. Para encontrar toda progresión aritmética o la PA necesitamos siempre el primer término más. Entonces, este va a ser el primer término de nuestra progresión. El primer término. D es nuestra diferencia de la progresión. Diferencia. Y n va a ser el número que queremos encontrar. Un ejemplo de una progresión aritmética van a ser los números naturales. Nosotros sabemos que los números naturales se definen como 1, 2, 3, 4, hasta el número n. ¿Por qué decimos que es una progresión aritmética? Principalmente porque la diferencia entre el término 2 con el término 1, entonces la diferencia entre el término 2 y el término 1 es constante, al igual que el término 3 y el término 2. 4 con el 3, esto siempre es 1, 1, 1. Entonces la diferencia que en una progresión aritmética de este tipo va a ser d igual a 1. Ese es un ejemplo de progresión aritmética. Otro ejemplo van a ser los números pares. Los números pares son el 2, 4, 6, el 8, el 10, todo el número n. ¿Por qué decimos que es una progresión aritmética? Porque la diferencia entre el término que sigue al anterior siempre es constante. ¿Cómo lo vemos aquí? Porque el 4 menos el 2 siempre es igual que el 6 menos el 4 y el 8 menos el 6 y eso es igual al 10 menos el 8 y siempre es igual a 2.